Hola, bienvenidos. En esta ocasión quisiera hablar de algo que voy a llamar paradoja electrostática. Vamos pues a hablar de la teoría electromagnética, pero en particular vamos a hablar de lo que se denomina transformaciones de norma en la teoría electromagnética. Y dentro de las transformaciones de norma vamos a hablar de algo que he bautizado paradoja electrostática y que en sus líneas fundamentales ha aparecido en la literatura desde hace mucho tiempo, aunque el primero que se dio cuenta que forma una suerte de paradoja de la creación de energía o de la desaparición espontánea de energía fue un señor de nombre Howard Rice en artículos que aparecieron en 2015, 16, 17, 18, en esas épocas, pero ya mucho antes habían aparecido en líneas fundamentales los elementos matemáticos básicos para establecer la paradoja. Obviamente no hay paradoja sino hasta que se hace un razonamiento y se observa que después del razonamiento las conclusiones pues tienden a ser contrarias a lo que uno esperaría. En este caso, en esta paradoja va a haber creación de energía o aniquilación, dependiendo del signo. Muy bien, entonces lo interesante de estas paradojas es, número uno, que tienen un cierto valor pedagógico. Si ustedes son lectores frecuentes del European Journal of Physics, habrán leído en alguna ocasión una larga serie de artículos de un ruso, Holmitsky, creo, les daré las referencias posteriormente en otro video. Holmitsky me parece, por lo pronto así le vamos a llamar a este señor ruso, sacó una serie de 5 o 6 artículos acerca de un montón de paradojas electrodinámicas que fue creando a lo largo de los años y en ellas se encuentra un cierto, como ya dije hace un momento, valor pedagógico, pero también pueden ser fuente de nuevas ideas. Recordemos que la mecánica cuántica tiene unas cuantas de estas paradojas en sus inicios. Por ejemplo, en el átomo de Bohr tenemos un electrón, que es una partícula cargada, que está dando vueltas alrededor de un núcleo. Y por supuesto, ese es un comportamiento verdaderamente paradójico desde el punto de vista de la electrodinámica, porque pues el electrón debería de radiar y al radiar pierde energía y por lo tanto caer al núcleo. Sin embargo, hay estabilidad en el núcleo atómico. ¿Por qué? Eso es una de esas paradojas que en ocasiones se encuentran y cuya solución nos permite avanzar hacia nuevos espacios teóricos, hacia nuevas ideas. Pero bueno, vamos a entrar en esto. Lo interesante es que en ella, en esta discusión, van a aparecer tanto las transformaciones de norma como las transformaciones canónicas de la mecánica. Y vamos a explicar algo en relación a la manera en cómo se genera una transformación canónica en mecánica, porque el sistema que vamos a ver es un sistema de un campo electrostático que ocupa una región del espacio y que penetra una partícula que va con velocidad constante y cuando penetre en el campo vamos a suponer que la reacción de radiación, porque pues inmediatamente que entre en el campo pues se va a generar un campo magnético y va a haber una reacción de radiación, pero eso no nos va a interesar. Vamos a suponer que la reacción de radiación es lo suficientemente pequeña como para ser despreciada. Esta es una aproximación de las muchas que se hacen pues en este tipo de discusiones. Entonces vamos a hablar un poco pues de la descripción del campo electromagnético con ayuda de funciones de Lagrange y vamos a introducir lo que son las transformaciones de norma, tanto en mecánica como en electrodinámica. Vamos a empezar pues con las transformaciones de norma en electrodinámica y para ello voy a escribir las soluciones de las ecuaciones de Maxwell para los campos eléctrico y magnético. Vamos a suponer que nuestro campo electromagnético se describe con dos campos vectoriales. El campo vectorial eléctrico, E, el campo vectorial de inducción magnética, B, o campo magnético, para no decir tanto, y que van a depender de la posición y del tiempo, de la posición y del tiempo. Vamos a suponer que están definidos en un sistema de referencia fijo, que en el siglo XIX se pensaba que solamente había uno, que era el éter, pero aquí eso no nos va a importar. Cualquier sistema de referencia de Lorentz nos puede funcionar. Una vez que tenemos las ecuaciones de Maxwell, dos de esas ecuaciones de Maxwell se resuelven y obtenemos esta solución. Aquí obtenemos otras variables de campo en las que van a estar involucrados lo que vamos a llamar
el potencial escalar, porque es una función escalar, y lo que vamos a denominar el potencial vectorial, porque es una función vectorial. Entonces tenemos esta solución para dos de las ecuaciones de Maxwell. Si colocamos esta solución en las otras dos ecuaciones de Maxwell, vamos a encontrar ecuaciones de campo para los potenciales escalar y vectorial. Pero por lo pronto esas ecuaciones no nos van a interesar, ya que nuestro fin es otro. Miren, si analizamos esta solución, hay que decir que vamos a utilizar esta notación. Este es el operador Nabla, por lo tanto este es el gradiente. Esta es 1 sobre c, lo que nos dice que estamos utilizando unidades de Gauss. Algunos utilizan otro tipo de unidades. Yo voy a utilizar unidades de Gauss porque son las unidades en las que me acuerdo de estas fórmulas. En las otras unidades pues aparecen otras constantes y vamos a evitar hablar de las transformaciones de unidades por lo pronto. Entonces, esta es la derivada parcial con respecto al tiempo. Esta es la velocidad de la luz c, es el potencial vectorial. Este es el rotacional del potencial vectorial. Vamos a ver que podemos introducir una serie de transformaciones. Vamos a tener voy a evitar el argumento, ya sabemos de qué depende. Voy a decir que tengo la función phi o potencial escalar y lo voy a transformar en otro potencial escalar. No es derivada, es simplemente otro potencial escalar mediante una transformación de este estilo, donde voy a introducir una función arbitraria de exactamente el espacio y el tiempo también. Esta se va a llamar función de norma. Es la función que genera la transformación de norma. La transformación de norma, pues es una transformación de este estilo. Transformamos los potenciales, los cambiamos por otros que están relacionados. Este se relaciona con este potencial a través de esta función que está aquí, que es una función arbitraria. Este vector se relaciona con este vector a través de este otro vector de aquí, que también es un conjunto de funciones arbitrarias. Bueno, nada más hay una función arbitraria y sus 4 derivadas, que son otras tantas funciones arbitrarias. Entonces, no hay manera de conocer esto en general. Esto por eso se llama transformación de norma. No es una transformación de coordenadas, es una transformación de la forma funcional. No es una transformación de las coordenadas. Las coordenadas se van a mantener las mismas. Si estas, aquí le pongo para que se fijen que depende también del tiempo y del espacio. Si estas se sustituyen aquí, vamos a obtener una invariancia que se llama invariancia de norma. ¿Por qué invariancia? Porque van a descubrir que es exactamente la misma forma funcional que antes. Y esto se ve, bueno, muy claro en el caso del campo magnético, porque pues este y este están relacionados por un gradiente y el rotacional de un gradiente es 0. Entonces, por eso aquí queda exactamente igual. Esto es lo que se denomina la invariancia de norma del campo electromagnético. Eso es en lo que se refiere a campo electromagnético. Ahora vamos a ver las transformaciones de norma. Ya las vimos aquí, ahora vamos a ver las transformaciones de norma al nivel de la mecánica clásica. Vamos a escribir el lagrangiano. No les voy a engañar, hay que saber algo de dinámica. Vamos a escribir el lagrangiano de una partícula. Aquí yo voy a poner, este es el vector velocidad de la partícula elevado al cuadrado, pues más bien es la norma del vector, pero aquí lo estoy poniendo así para ahorrar escritura, es la norma del vector. Entonces, aquí vamos a sumar los términos. Esta Q es la carga, esta es la velocidad de la luz, es nuevamente la velocidad, este es el potencial vectorial, menos Q, phi, que es el potencial escalar. Este es el lagrangiano que va a describir el movimiento de una partícula. Movimiento de una partícula en un campo. Partícula en un campo. Si ustedes se fijan, no estamos incluyendo los autocampos. Toda vez que la partícula empieza a moverse, a acelerarse, una partícula cargada se empieza a acelerar, pues va a generar un campo, va a haber un autocampo y por lo tanto la interacción se vuelve muy complicada. Aquí está en obra ya la aproximación que les dije. Vamos a suponer que los autocampos son tan débiles que no entran en la descripción, nada más están
el campo electromagnético externo. Vamos a suponer que, por ejemplo, este es el campo electromagnético y que la partícula viene aquí. Aquí empieza a moverse, entra dentro del campo y empieza a ver efectos. En este caso los efectos pues, van a ser desviaciones. ¿Cómo se calculan esos efectos? Bueno, pues con las ecuaciones del movimiento. Si nosotros utilizamos este lagrangiano, vamos a ver que las ecuaciones del movimiento, el puntito sobre la función esta, que es la función velocidad, significa derivada con respecto al tiempo. Esta va a ser igual a Q por la componente del campo eléctrico más, aquí vamos a poner I, J, K, Nu, J, B, K, donde este es el tensor antisimétrico de Levi-Civita. Y aquí estamos suponiendo que hay sumas sobre J y K, que son los que se repiten. Esta, por supuesto, se llama fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz, que es la que actúa sobre la partícula. Entonces, si resolvemos esto, que surge de este lagrangiano, pues ya vamos a conocer la trayectoria de la partícula. Bien, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa del lagrangiano es una de sus propiedades fundamentales. Muy bien, una vez que ya tenemos claro para qué sirve, pues sirve para obtener esa ecuación, ahora vamos a darle el uso que se le suele dar al lagrangiano en teoría de campos. Vamos a introducir las transformaciones de norma. Miren, las colocan aquí, prima más esto, y acá colocan la otra transformación de norma. Aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos la transformación de norma? Bueno, vamos a colocar aquí lo que va a pasar. En lagrangiano L, pues el primer término, que es este, pues no va a cambiar, porque no hay una transformación ahí que esté transformando la velocidad. Podemos dejar, dado que, como ven, es una transformación lineal, podemos ver de inmediato que va a ser así, menos Q phi prima. Y este término van a aparecer aquí, aquí los voy a poner, más QC nu punto el gradiente, así. Aquí hay un menos, pero aquí hay un menos, por lo tanto se hace más. Entonces nos queda también QC sobre la parcial con respecto de t. ¿Qué es esto? Bueno, esto de aquí es la derivada total con respecto al tiempo. Entonces yo puedo escribir el lagrangiano. Va a ser así. El lagrangiano viejo va a ser igual al lagrangiano nuevo más Q entre C derivada con respecto de t. Entonces estamos viendo que una transformación de norma de los campos electromagnéticos, del campo electromagnético, nos va a producir una transformación de norma de la función de Lagrange de esta manera. Obviamente todos sabemos que como este es una diferencial total, una derivada total, pues la ecuación de Euler-Lagrange va a mantenerse incólume, o sea, va a ser invariante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo acá, miren. Nosotros sabemos, esto generalmente, ya vimos cómo se transforma, ya recordamos esto, ya sabemos que generalmente uno plantea la función de acción, la funcional de acción, y la ponemos así, depende, a veces en los libros de teoría de campo ponen la funcional de acción, corchetitos cuadrados, y adentro la función que va a estar variando. Esto es igual a la integral entre un tiempo 1, un tiempo 2, de la función de Lagrange, que en este caso va a depender de esto. No la voy a hacer depender del tiempo, no importa hacer un sistema de este estilo. Entonces, nosotros sabemos que de aquí, por variación, hacemos la variación de esta cosa, de la acción, calculamos la variación y obtenemos lo que se denomina ecuaciones de Euler-Lagrange como condiciones suficientes para que esta integral sea un extremo. Entonces, así nos queda. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange que surgen de la variación de esta funcional. Estas ecuaciones de Euler-Lagrange son las que permanecen también invariantes ante una transformación de norma. Ya vimos de dónde salen, o más o menos se las platiqué. Entonces vamos a ver cómo es que permanecen invariantes ante una transformación de norma. Miren, vean la forma de la ecuación y todas las operaciones que nos pide que hagamos. Una derivada con respecto de la velocidad
Y acá tenemos una derivada con respecto de la posición. Ese es el operador. Ahora nosotros sabemos que la derivada de esta cosa, pues se escribe así. Así, miren, así. Más la parcial de esto con respecto de t. Ahora, esto, véanlo, lo vamos a derivar primero con respecto de estas variables, para que vean lo que queda. Nu-i lo derivamos. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nada más hay que derivar aquí. Entonces nos va a quedar sencillamente la parcial con respecto de xi. Menos, bueno, este no aparece. Esta es la primera. Ahora, esto hay que colocarlo aquí, colocarle el d de t y nos va a quedar así, d de t de la parcial de x con respecto de xi, menos, colocamos este aquí a ver qué nos da, y pues obviamente va a desaparecer. Ustedes lo pueden ver fácilmente, que no hay aquí explícitamente funciones, va a aparecer 2 veces esto. Bueno, tendríamos que hacerlo detalladamente. Hay que ponerlo esto aquí, xi, nu-i, la parcial de esto con respecto de xi, más la parcial de esto con respecto de t. Si desarrollan esto, si intercambian esta derivada y esta derivada, les va a dar exactamente esto de aquí y va a ser 0. Entonces, por eso es por lo que la función de Lagrange y la transformación de norma deja invariantes las trayectorias de nuestro sistema. Entonces tenemos lo siguiente. Ante una transformación de norma, vamos a tener que el lagrangiano se transforma de esta manera y que deja invariantes las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, si tenemos esto aquí, podemos ver cómo va a transformarse a una variable canónica que se denomina momento. Momento canónico. Ustedes recordarán que el momento canónico se define de esta manera. Así se define el momento canónico en cualquier texto de teoría electromagnética o de mecánica superior. A veces de mecánica inferior también. Queda así, más la derivada de nu-i con respecto de qc de dt. Vean ustedes lo que pasa. Nosotros hacemos esta derivada sobre, aquí ponemos acá qc, ponemos qc y adentro ponemos nuevamente nu-i, la parcial de esto con respecto de xi, más la parcial de esto con respecto de t. Esta, por supuesto, se va a hacer 0 y aquí nomás nos va a quedar la derivada de la función con respecto de xi. Entonces, nosotros podemos ver cómo se transforma lo que se denomina momento canónico. El momento canónico, después de una transformación de norma, queda como más q sobre c derivada de esto con respecto de xi. Y eso sería la transformación, pues, modifica esta variable, pero nosotros vemos que las variables temporales no se modifican. Lo que sí se modifica también, aparte, va a ser la famosa función de Hamilton. Vamos a colocarla aquí, la función de Hamilton, para que vean cómo se transforma. Ustedes recordarán que la función de Hamilton se escribe como h pi qi punto menos L, suma. Aquí estamos aplicando esa condición de que se suma lo que parece así, donde aparecen índices iguales. Vamos a ver cómo se transforma bajo una transformación de norma. Lo que va a pasar es esto. Este se va a transformar, este no, bajo la transformación de norma. Este se va a transformar, ya sabemos cómo, lo ponemos así, menos L', pero vamos a colocar los términos que faltan. Aquí falta un QC, la parcial de este con respecto de X y nu-i, ahí está, menos la función de Lagrange transformada, que es menos d dt, aquí QC de la parcial esta. Vemos de inmediato que nos va a quedar así, h va a ser igual a
PQI menos L' menos QC, la parcial de este con respecto de T. Entonces ya tenemos toda la familia de transformaciones que se induce sobre lo que se denomina formalismo canónico de una transformación de norma. Nos quedaría esto así, miren, quedaría el hamiltoniano así, menos QC, la parcial de X con respecto de T. Ese es lo primero que necesitamos para empezar a hablar de nuestra paradoja. No se vayan muy lejos.